Y ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Mire, Fernando, hay cosas que uno mira y yo les recomiendo a ustedes que utilicen algunas normas de objetividad en este mundo que avanza tan rápidamente y que es difícil tener una opinión. Por eso este escrito sobre tener una actitud crítica. Solo se ayuda usted con la lectura, y buscando varias fuentes y no está tuiteando tan rápidamente cualquier pendejada que a usted le llegue a su mano. Una declaración no tiene el valor que tiene un hecho. Por ejemplo, las declaraciones, no vamos a ver porque la economía está fuerte en Rusia. Bueno, perdieron los australianas, 3-1, Inglaterra es la finalista del Mundial Femenil. Con España el domingo. Con España. Al mediodía, hora de nosotros. No, creo que en la mañana. Acuérdate que estamos jugando en Australia. Son 12 horas, no 7 como Europa. Bueno, es la madrugada nosotros. Sí, porque si fuera las 12 del día de aquí, fuera las 12 del día de Australia, las 12 de la noche de Australia. Entonces use normas de objetividad. La primera cosa es que usted siempre va a encontrar la verdad si busca. Y sobre todo en mundos complejos como este, en Panamá, en todos lados. No se debe llevar por el titular, lea lo que va adentro. Porque los que titulan en los periódicos son unos y los que escriben son otros. Y a veces lo que dice el titular está totalmente en desacuerdo con lo que... Acabo de ver unas declaraciones del presidente del Partido Panameñista, léalas. Léalas. Y si no la quiere, escúchelas. Y usted puede sacar sus propias conclusiones. Una acción vale más que una declaración. Si usted mire lo que hacen y no lo que dicen. Otra cosa es que usted, cuando un gobierno me da una información a mí y es mala para el gobierno, yo puedo asumir perfectamente bien que la información que guarda es peor. Entonces, cuando la información es mala, yo puedo asumir, por ejemplo, esto de los aumentos de las tasas en Rusia, por el desplome yo lo puedo leer bien. Esta acción contrasta con lo que dijo Putin y de la fortaleza. Esto quiere decir que la economía va por mal camino y están enfocándola como si fuera un problema monetario. Bien. Entonces, fíjese cosas como esta. Ayer tomó posesión de su cargo de presidente del Paraguay, un país que poco hablamos nosotros, Santiago Pena. Bueno, ahí está José Ramón Icaza, el presidente de la Cámara de Comercio, fue invitado a la toma de posesión. Santiago Pena es un economista. Fíjese lo que me llama la atención. El Partido Colorado tiene decenas de años, está mandando en ese país. Santiago Pena no es un colorado partido, es un joven, pero no es un hombre que viene de la estructura partidaria. Él apenas tiene unos 5 o 6 años de ser miembro de ese partido. Y más que nada, estuvo llamado por el presidente de ese momento, el presidente Cartes. Él intentó correr con el presidente que se va y perdió. Y él es amigo de Cartes, pero no es de la estructura del concolón, el Colorado. Y ahí está una cosa interesante, Fernando, que mientras estaba tomando posesión, estaban mandatarios y estaba el rey de España, había una multitudinaria manifestación de la oposición. Él gana las elecciones no con el 50% más uno, con el 45%, porque la oposición fue dividida en 2 bloques. Y uno sacó 28 y el otro sacó 20 algo. Y perdieron. Pero me llamó la atención es esto, porque lo que estamos viviendo en el mundo, lo que usted está viendo en Argentina, lo que usted está viendo en Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, lo que usted está viendo en las locuras que están haciendo en Nicaragua. Por ejemplo, fíjese, hay un ferry que se está construyendo, que se está poniendo en marcha entre Costa Rica y Salvador para bypassear, para pasar por de Nicaragua y aislarlo. Entonces, eso pone el canal de Ortega. Si es que sí va a ser. Si es que sí va a ser. Y usted ve todo lo que está pasando en México. Claro, eso no indica que nosotros no debemos mirar el canal. Lo que indica es que la nueva dinámica política global y la nueva dinámica nacional nos dice a nosotros que tenemos que manejar esto con análisis cualitativos
porque la gente ha aprendido a mentir. Entonces, todo esto que usted está viendo de las encuestas forma parte de este impredecible mundo en la que prácticamente navegamos sin brújula. Cuando la situación está como está, entonces cuando la situación como está es cuando uno debe ser más crítico del pensamiento. Y particularmente la gente de mayor edad, porque nuestros jóvenes son más dados al inmediatismo. Para algunos lo más importante es tener like, tener seguidores. Yo recuerdo en nuestra época, Fernando, usted es más joven, mucho más joven que yo, pero en nuestra época tener 3 amigos era un buco de amigos. ¿No? Ahora tú tienes 50,000, 100,000, si no tienes 100,000 likes, eres un don nadie. ¿No? Y si no te insertan, si no te pinchan el teléfono, no tienes valor político. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a un discurso hueco y a un discurso vacío. No nos importa mentir. Pero la realidad es otra. Entonces, nuestro país, nuestros periodistas están acostumbrados. Por ejemplo, aquí hay obsesiones. Una de esas obsesiones se llama Ricardo Martinelli. Una cosa enfermiza, ¿eh? Obsesión. No hay ninguna obsesión buena. Ni el trabajo como obsesión, ni el aprendizaje como obsesión. Como disciplina, como distracción. Esos son elementos importantes. No hemos olvidado que hay fuerzas más grandes en el mundo. La solidaridad, el amor, son fuerzas más importantes que el odio. Entonces nuestro mundo de comunicaciones está lleno de gente que la primera cosa que oyen es su verdad. Y no tienen que ni siquiera corroborarla. Te la mandan en crudo y tú la compras. Entonces ese es el mundo que no necesitamos. Mire nuestro país. Nosotros tenemos que estudiar nuestra economía y tenemos que ver el papel de nuestra economía en el marco general que se está dando el mundo, Fernando. Porque hay un reacomodo, hay una especie de fuerzas que se están moviendo en forma vertiginosa y donde es difícil atrapar una tendencia y donde mi deseo no es la realidad. La realidad es el producto del pensamiento crítico. Entonces nosotros creemos que todo se puede resolver aquí. El problema del agua en Panamá, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve el problema del agua? ¿Con un solo plumazo? No. Pero tenemos que afrontarlo con un perfil de 10 años. Por lo menos. Porque no es un problema nada más de que si tenemos muchos ríos, es que los tenemos, pero no todos están concentrados. Y muchos de nuestros ríos están contaminados. Sí. Aquí hay gente que se pasa hablando del deterioro que la mina está ofreciendo. Y las medidas de mitigación del área donde se está produciendo son mayores que las medidas de mitigación que se están tomando en el Santa María. O en el La Villa, para dar 2 ejemplos. O aquí en el Mamoní, para darle otro. Donde sí hemos tomado medidas es en la cuenca de Sierra Llorona, donde nace por allá el Chagres. Y creo que nosotros tenemos que aprender a saber que no podemos construir el futuro si no tenemos un análisis real del presente y del pasado. Agua es un tema fundamental. Energía eléctrica. No tanto por el suministro porque lo tenemos, sino costo y calidad de servicio. ¿Cómo mejorar eso? Bueno, eso tiene que darse un diagnóstico compartido con todos nosotros y que vamos a tratar. El agua no se puede tratar, el agua de consumo, si nosotros no definimos una política de cómo vamos a pagarla. Porque aquí todo el mundo quiere tener agua, pero a la hora de pagar, no, eso no lo pagamos. O la basura no la pagamos, pues entonces quebramos las empresas. Y cuando privatizamos, eso es un ataque a los pobres. Pero es que a nosotros de pobres, todos fuimos pobres, y venimos de una cultura en donde el despilfarro no se permitía ni en la comida. Ahora que usted le dice a un niño, ¿tú qué quieres comer?
Yo no recuerdo nunca que mi mamá ni mi papá me preguntaron qué quería comer. Yo comía lo que había. Y ahorraba todo lo que podía. Y nosotros en Chitré hicimos huelgas eléctricas. Y huelgas, no había agua. Y cuidábamos los recursos. Entonces, agua, electricidad, conexión, trabajo. Porque cuando yo desarrollo el agua, ¿qué genero, Fernando? Inversión. Inversión pública que genera empleo. Y debo definir si quiero en el IDAN una empresa pública, una empresa estatal o una empresa mixta. Y en cualquiera de los tres tenemos, yo tengo que saber que tengo que tener una tasa de rentabilidad para poder reinvertir. Esa es la primera cosa que tengo que decir a la gente. Hoy no conozco ninguna cifra de la tasa de retorno, es decir, la rentabilidad del IDAN, pero no hay la menor duda que está en negativo. Entonces, queremos agua, pero no queremos pagar el agua. Queremos electricidad, pero no conocemos cómo se determina el precio. Entonces, ¿qué hace? Mire lo que inventa el señor Petro. Él va a subsidiar la energía eléctrica. ¿Usted cree que eso se puede mantener en el tiempo? Sí. Claro que no. En eso el candidato argentino tiene razón. Los subsidios al consumo constituyen un elemento de deterioro de la estructura económica. Y entonces cuando queremos generar empleo, no queremos tener disciplina, ni queremos tener el tiempo necesario para que nuestros muchachos estudien matemáticas, ciencia, ingeniería, química, genética molecular, física. Ah, no, es que eso es muy difícil. Queremos ser cantante o queremos ser bloguero. No. Nosotros tenemos que aprender que nuestros políticos nos digan a nosotros en los próximos 10 años qué van a hacer con la educación. La educación no se transforma en 5 años. La educación es la base para poder tener mano de obra juvenil, pero tenemos que educar nuestra masa laboral en las nuevas actividades y en dejar de estar produciendo tanto abogado y producir más ingenieros, más médicos, más técnicos, más inteligencia artificial, más dominio de las matemáticas. Ese es el Panamá que nosotros tenemos que mirar ahora. ¿Por qué les digo esto? Cuando yo observo el mundo y miro el desarrollo que nosotros los panameños de esta generación hacia atrás hemos construido, nosotros le estamos dejando a estos muchachos nuestros un país con grandes perspectivas, pero con grandes retos. El primer reto es el fortalecimiento de la democracia como tal, como sistema. El fortalecimiento de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es libertinaje. Aquí hay gente que cree que la libertad de expresión, ellos tienen el derecho de insultarme a mí, porque ese es su derecho. Eso no es ningún derecho. El periodista tiene que decir la verdad, punto, eso es todo lo que tiene que decir. ¿Y tiene el derecho a tener su opinión? Sí, pero que se haga responsable de su opinión entonces. Igual que en la Asamblea, yo no puedo creer que nosotros podemos tener en la Asamblea un espacio de los que los diputados en esos periodos de incidencia pueden insultarnos a nosotros como les dé la gana porque no son responsables de lo que dicen en el Pleno. No, yo soy dirigente político, yo soy responsable de mi acto, dentro y fuera de ese recinto. ¿Ves lo que le quiero decir? Entonces tenemos que construir algunas cosas, mejorar otras, no refundar el país. Ya nuestro país está fundado. Nosotros tenemos cosas que hemos hecho bien, muchas cosas bien, muchas cosas mal. Entonces cojamos el conjunto de cosas mal que tenemos que reformar. Fíjese lo que hemos hecho nosotros en materia electoral. Fernando, usted lo debe saber, la ley electoral que rige el proceso del 2024 es una de las peores leyes electorales que hemos tenido. Bueno, ya la brutalidad esa venía desde 2019. Pero esta es peor, porque esta adelanta todo el proceso electoral. Y fue lo que poner tiempos tan cerrados. Pero en una de esas, en el 23, en una de esas, una parte de esa responsabilidad también es del Tribunal Electoral. Sí, porque en función de que administrativamente no tengo tiempo, el problema del Tribunal Electoral de imprimir boletas es una pendejada. Esa gente tiene demasiado Es mucho más complejo, y estoy de acuerdo con el presidente del Partido Panameñista, ponerse de acuerdo en un programa de gobierno no es una cosa de días, es un trabajo largo, tedioso, complicado, para atrás, para adelante, así que es la política. Entonces nosotros hemos obligado a que en septiembre
lleguemos a acuerdos que se pueden desplomar unas semanas después. Por eso, con sabiduría, las leyes nuestras ponen que el proceso electoral comenzaba en febrero, al principio. Sí. Pero ahora queremos amarrar acuerdos electorales ahora, cuando las elecciones son el 5 de mayo del 2024. Y adelantamos un proceso de inscripción de independientes desde el año pasado, desde julio del año pasado, Fernando. Entonces no hemos pasado todo este periodo en tratar de hacer política y no gobernarnos. Y yo no hablo de gobernar el gobierno, nada más. No. Gobernar, manejar, administrar los medios de comunicación, las empresas. Entonces estamos obligando a la gente a pasar meses y meses larguísimos en el momento en que la economía es el factor fundamental. Debe ser. Fernando, fíjese lo que está pasando en el mundo, se lo acabo de narrar usando las informaciones de los medios especializados. Y todo este informe que nosotros les damos todos los días a ustedes es para hacer de ustedes, no como pensamiento de nosotros, no, que tengamos todos un pensamiento crítico, pero dentro de ese pensamiento crítico tengamos el nivel de respeto necesario para discernir. Yo estoy profundamente preocupado por ese manejo artificial del proceso electoral, con tiempos artificiales. Totalmente. Que no nos van a arrojar nada. Unas camisas de fuerza. Y que además le hemos puesto camisas de fuerza al sistema que no resiste. Oiga, el proceso de primaria en Argentina, fíjese, las elecciones son 2 meses después. 2 meses después. Nosotros terminamos en julio las primarias y en mayo tenemos elecciones y ahora queremos obligar a los partidos a que hagan alianzas en septiembre. Mire qué locura. No, y octubre, noviembre, diciembre sea una cosa... No sé, vamos a tocar tambores, no sé qué vamos a hacer. Va a haber política. El problema de esto es el tiempo que gastan los gobiernos, que gastan la gente. Todo tiene un costo. Sí. Y cuando hablamos de los costos, todo el mundo dice, es que eso es demasiado dinero. La democracia no tiene precio. Bien manejada. Claro, es que el problema de bien manejado depende del votante, pero no le estamos dando espacio al votante para participar. Entonces creo que preste la atención a este Santiago Peña, un economista, estudiado un poco su vida. Este es un hombre que va a hacer una transformación en Ecuador. Sus planteamientos centrales es participación, claridad y un plan de gobierno diseñado. Si hay algún país en la que los terratenientes son dueños de todo, ese país se llama Paraguay. Pélele en el ojo a este joven Santiago Peña, economista con gran conocimiento. Pero vamos a ver cómo se maneja, cómo se distancia de Cartes, cómo se distancia de lo malo del Partido Colorado. Y creo que lo que pasó ayer, él tomando posición y miles de gente manifestando, es quizás lo más hermoso de la democracia. Así es.